Señores, acá estamos, una semana pasó, sábado de 8 escalones, Gerardo Sofovich. Hola, Guido. Y también fuerte el aplauso para Iván de Pineda. Hola, Guido, querido, ¿cómo va eso? Había quedado él, Juan Martín Rolón, en el escalón número 8 en la final. Es que ya tiene 20.000 pesos. Le queda una sola vida, pero en el caso que Gerardo Sofovich se equivoque y él conteste bien, gana el juego de los 8 escalones. Buenas noches, Gerardo. Suerte. Se estrecha la Ingeniero, mano ¿cómo le va? con el ingeniero industrial, cursando una maestría en administración de empresas, es gerente de marketing en una empresa multinacional y tiene ahora más amigos en Facebook, ¿puede ser? La verdad que sí, la verdad que ¿Qué pasó después en del esta domingo pasado he mejorado mi cantidad de amigos. Pero seguidores. de solicitudes. De amigas, solicitudes de amigas. ¿Pero cuántas solicitudes? No será por los 10.000 pesos nada No, más. espero que no sea por... Creo que no son interesadas. 280 solicitudes de amistad. ¿En serio? No aceptadas, ¿no? ¿Pero qué te Obviamente. busco? ¿No No aceptadas? aceptadas, me caso en julio, así que no aceptadas. Perfecto. Juan Martín Rolón, entonces, en la final, en este sábado. Ahí arranca en el escalón número 8. La primera pregunta para vos es: ¿cuál era el principal producto argentino de exportación por el que se firmó en 1933 el pacto Roca-Runciman con Inglaterra? Las opciones son lana, trigo, carne o algodón. ¿Cuál era el principal producto argentino de exportación por el que se firmó el pacto Roca-Runciman con Inglaterra? ¿La lana, el trigo, la carne o el algodón? Voy con la respuesta C. Carne. Contesta Juan Martín Rolón, lo mira fijo a Gerardo Sofovich. ¿Tu respuesta, Gerardo? Carne. ¿La respuesta correcta? ¡Carne! ¡Excelente! Bravo. Muy bien. Aclaremos que el Julio Argentino Roca que firmó no era el general, sino el hijo. Era Julio Argentino Roca, hijo. La pregunta ahora para vos, la segunda, es que ya tiene 20.000 pesos, solo está jugando para ganar los 8 escalones en forma completa, llevarse los 50.000. La pregunta para vos ahora es: ¿en qué año nació Louis Brown, la primera bebé de probeta? Las opciones son 1969, 1973, 1978 o 1981. ¿En qué año nació Louis Brown, la primera bebé de probeta? Voy con la respuesta... La respuesta A. 1969, la respuesta de Juan Martín Rolón, del ingeniero industrial Gerardo Sofovich. Ay, Juan Martín, me parece que te fuiste muy atrás en el tiempo. Pero yo tengo una enorme duda entre 1978 y 1981. No puedo coincidir con vos porque tengo la seguridad que no fue para antes de los 70. Voy a arriesgar entre las dos, entre 1978 y 1981, que es donde más o menos tengo ubicado el nacimiento de la bebé de probeta. 1978. 1978, la respuesta de Gerardo Sofovich. Si es correcta, estás fuera de juego. Si contestaste bien vos, ganás los 8 escalones. Te llevas 50.000 pesos.
La respuesta correcta. El año en que nació Louis Brown, la primera bebé de probeta. ...1978. Fuera de juego, Juan Martín Rolón, el ingeniero industrial. Lamento. La verdad que tiré cara o seca y salió cara. Muchas Fuerte gracias. el aplauso para él, 20.000 pesos. Bravo, muy bien. Muy bien. Se llevó de Bravo. esa manera. Hasta ahí llega entonces. Es el momento ahora de ella, de Valeria Torres, licenciada en Comunicación Social, recibida en la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales y 2 posgrados en Periodismo Político y en Diplomacia Contemporánea. ¿Es así? Sí. La primera pregunta para ella entonces, en este día sábado, enfrentando a Gerardo Sofovich, a Iván de Pineda y ese recorrido de 8 escalones. La pregunta para vos es: ¿qué ciudad turística de nuestro país se encuentra a orillas del lago San Roque? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Iván. Hola Valeria, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, genial? ¿Bien? Bien, todo bien. Las opciones son Junín de los Andes, Villa Traful, Villa Carlos Paz o Villa La Angostura. La C, Villa Carlos Paz. Villa Carlos Paz. Iván de Pineda. Villa Carlos Paz. La respuesta es Villa Carlos Paz. ¡Correcto! Bravo, Escalón muy bien. número 2. Vamos. Voy a hacer memoria de un hecho muy especial, que para los habitantes de Villa Carlos Paz y para los que hacemos, yo ahora hace 2 o 3 años que no lo hago, lo que hacemos teatro, hay una cosa muy importante, que es el lago. El lago es un atractivo turístico muy grande. Hace 6, 7 años estaba por estrenar la revista Está en el Lago. Y el lago estaba totalmente seco. Se temía por la temporada. Y saqué fotos en que la gente, había muchachos que cruzaban el fondo del lago en bicicleta de una orilla a la otra. Quedaba un hilito de agua nomás, una foto impresionante. Y generalmente todos los años se espera porque para mediados de diciembre baja un río que es el que llena el lago San Roque. Pero lo que sufrimos esa temporada, pensando qué podía llegar a pasar si no venía el agua, fue ¿Cómo fue la temporada? primeros nacionales. La pregunta para vos ahora, para llegar al escalón número 3. ¿Cuál es el componente principal de la morcilla? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Gerardo. Las opciones son: el componente principal de la morcilla es la sangre coagulada, la grasa, la tripa o las especias. ¿Cuál es el componente principal de la morcilla? La sangre coagulada. Sangre coagulada, la respuesta de ella, de la licenciada en Comunicación Social, Gerardo Sofovich. Sí, coincidimos. En realidad todos los elementos están, si no me equivoco, en la morcilla, pero la base está en la sangre coagulada. La Hay respuesta. mucha gente que le gusta la morcilla y cuando se entera de esto se impresiona. Sangre coagulada, escalón número 3. Vamos. Avanza. Muy bien. Sin problemas. Valeria Torres, la pregunta para vos ahora es: ¿en qué país nació el destacado filósofo Antonio Gramsci, autor de importantes reflexiones sobre el concepto de hegemonía? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Iván. Antonio Gramsci, el filósofo, nació en Alemania, en Italia, en la Unión Soviética o en Francia. La B, Italia. Italia contesta, casi sin esperar dispara. Valeria Torres, la respuesta. Iván de Pineda. Sí, es la B, es Italia. ¿La correcta? Italia. ¡Excelente! Bravo, muy bien. Avanza entonces al Vamos. escalón
número 4. Gramsci fue un teórico del comunismo, abrazó el comunismo desde la juventud y el concepto de la hegemonía era la hegemonía que pensaba y que planeaba para el marxismo. La pregunta para vos ahora es: ¿cuál de las siguientes palabras no se encuentra en el diccionario de la Real Academia Española? ¿Contra quién vas a jugar en esta pregunta? Gerardo. Gerardo, eso es lo que dice Valeria Torres. Las opciones son: no aparece en el diccionario de la Real Academia Española la palabra chapar, transar, franelear o chupón. ¿Cuál de estas palabras no se encuentra en el diccionario de la Real Academia Española? Nos estamos poniendo eróticos. Cariñosos, diría yo. Cariñosos, Sí. cariñosos. Chapar, transar, franelear o chupón. Una de estas palabras no se encuentra, las otras tres sí están, sí aparecen en el diccionario. ¿Cuál es la que no es aceptada por la Real Academia Española? Chapar, transar, franelear o chupón. Me voy a arriesgar. La C. Franelear. La respuesta de Valeria Torres, que está en el escalón número 4, en la mitad del recorrido. Gerardo Sofovich. A la manera de TT, estas 4 palabras dan para armar una oración completa, pero no me animo a decirla. Chupón, franelear. Transar debe estar, porque también tiene que ver con las transacciones, o sea que más allá del sentido que se le da en la Argentina a transar. Chapar y franelear vienen a ser sinónimos en la jerga. Ay, qué nochecita me espera. Voy por la chapar. Chapar. Contesta Gerardo Sofovich. Si esa es la respuesta correcta y se mordía el labio Valeria Torres, entonces retrocede un escalón. Ahora, si contestó bien ella, avanza 2, se va al escalón número 6. Iván de Pineda, ¿qué hubieras contestado? No tengo ni idea. No, esta es la pregunta que nunca... Y por eso me río cuando se la preguntan a Gerardo, porque acá me... Y yo soy el punto de esta pregunta. No, la verdad que no... Chapar, transar, franelear o chupón. No, quizás me hubiese ido más con chupón. Chupón. Tal vez, no sé. Esa Franelear de franelero debe ser de estar. Transar es lo que dijo Gerardo. Chapar no. Sí, vamos un poco al azar, porque hay 3 opiniones. La de ella, Chupón. franelear, yo chapar y vos chupón. Pero chupón, sí, chupón no. Chupón. Los chupetes. la palabra ¿De chupete decís vos? Claro, en algunos lados. ¿Cómo? En algunos lados he escuchado que dicen el chupón, le dicen al chupete, por eso, pero no sé. Tal vez no entra en el diccionario. Sí, No, también por eso- capaz que la academia, Por eso como es- últimamente se volvió loca, pone chupón y la define como marca que deja un beso apasionado en la piel. Tal vez. la que sí está, transar. Transar está. También aparece la palabra chupón. La que no se encuentra, chapar, dijo Gerardo Sofovich, franelear
Valeria Torres. La correcta en esta pregunta, la que no figura en el RAE, franelear. ¡Avanza! Sí, 2 vamos. escalones. Valeria Vamos. Torres, excelente. La Muy bien. licenciada en comunicación social. Ahí está. Ahí Es muy está. grosso. En realidad yo Muy lo grosso. considero sinónimos, ¿no? ¿Chapar y transar? Sí, no, ¿Y chapar y franelear? franelear. Yo soy un franelero bárbaro, eso es solo lo único que sé. Y a mí me gusta chapar, así que... La pregunta para vos ahora, estás a 2 del escalón número 8 de la final con Gerardo Sofovich. Tenés 3 vidas. La pregunta es: ¿cuál de estos países de América tendrá elecciones presidenciales este año? ¿Contra quién vas a jugar? Iván. Con Iván de Pineda, entonces, las opciones son: ¿tendrá elecciones presidenciales este año Ecuador, Perú, Colombia o Paraguay? ¿Cuál de estos países de América tendrá elecciones presidenciales este año? Ecuador, Perú, Colombia o Paraguay. La C, Colombia. Colombia, la respuesta de Valeria Torres. Iván de Pineda. C, Colombia. Coincide con Colombia. En el caso de ser correcta, va al escalón número 7. Si no, las cosas quedan igual. La respuesta correcta, entonces, Colombia, escalón número 7, impecable. Está Muy on bien. fire. On fire. Felicitaciones, Muy bien. licenciada. Gracias. Una genia. Gracias. Una diosa. Valeria Torres agradece los elogios de Iván de Pineda. Valeria, que trabajabas en un diario, realizabas el horóscopo. Sí. ¿De qué te reís? Nada, porque eran mis dotes de... Pero tenés conocimientos de astrología. Para nada. Ah, no, de Para eso te nada. reís. De eso me río. ¿Y lo inventabas? Lo inventaba. De hecho, en esa época también estaba terminando con un novio y bueno, al pobre Capricornio le fue re mal siempre. Todo ese mes le fue mal a Capricornio, pero bueno. Fuimos colegas, a eso de los 20 años uno de mis rebusques era hacer un horóscopo. ¿Pero para vos una radio, sabías? pero nada, ni en pepino, ni creo en eso. Pero era un rebusque, había que ganar el Había mango. que, exacto. La pregunta para vos ahora a un escalón del 8 de la final en este día sábado. Valeria Torres, la pregunta es: generalmente, ¿qué unidad de medida se utiliza para medir la llamada temperatura color? ¿Contra quién vas a jugar? Gerardo. Las opciones son lumens, Kelvin, ASA o lux. ¿Qué unidad de medida se utiliza para medir la llamada temperatura color? Lumens, Kelvin, ASA o lux. La C, ASA. ASA, la respuesta de Valeria Torres. Gerardo Sofovich. No, ASA creo que tiene que ver con la fotografía. Claro, sí, por eso lo... Es lo sé. una medida de la fotografía. El concepto de la temperatura color es para mí incomprensible. Pero sé que no es ASA. Lux me suena más a cosmética, por no decir otra cosa, para no decir el producto. ¿Sí?
Admito que juego nada más con que alguna vez escuché la palabra Kelvin con respecto a esto, que no, insisto, no es un concepto que tenga claro. Así que como tengo que contestar algo, voy a contestar Kelvin. Kelvin, contesta Gerardo Sofovich, entonces, no muy convencido. Por allá, a lo lejos, escuchó esta palabra y la da como respuesta. En cambio, Valeria Torres dice asa. La unidad de medida que se utiliza para medir la llamada temperatura color es... Kelvin, grados Kelvin, retrocede un escalón. Ay, Entonces, Valeria Torres, el primero, pero tiene 2 vidas. Venía muy bien. O sea que a mí no me gusta jugar, pero hoy debería ir a un casino, porque ya gané 2 caras y seca. La pregunta para vos ahora es: ¿cuál de las siguientes figuras de nuestro país fue alguna vez elegida Miss Argentina? ¿Contra quién vas a jugar? Con Iván. Con Iván de Pineda. Las opciones son: ¿fue elegida alguna vez como Miss Argentina Graciela Alfano, Moria Kazán, Silvia Pérez o Noemí Alan? Respuesta Graciela Alfano. Graciela Alfano. Contesta Valeria Torres. Iván de Pineda. Moria, no, por lo hubiese escuchado de Moria. Y de Graciela también. Es la Tana Alan, Noemí Alan o Silvia Pérez. Gerardo esta la sabe seguro. Noemí Alan o Silvia Pérez. C. Silvia Pérez. Silvia Pérez. Contesta Iván de Pineda. Dice que Gerardo Sofovich esta la sabe seguro. Gerardo, ¿qué hubieras contestado? Por descarte, vos te confundiste. Graciela Alfano fue Miss 7 días, que fue un concurso de esa revista que fue muy popular en esa época. Ni Moria ni Noemí fueron nunca Miss Argentina, así que Silvia. debe haber sido Silvia. La respuesta correcta: Silvia Pérez. ¡Ay, no lo puedo creer! Este día sábado estaba ahí tan cerquita del 8 y ahora pierde 2 vidas, retrocede 2 escalones. La pregunta para vos es: ¿qué destacado artista realizó en 1966 la decoración de la cúpula del Teatro Colón? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Gerardo. Con Gerardo Sofovich. Entonces las opciones son: Zul Solar, Julio Barragán, Antonio Berni o Raúl Soldi. La C, Antonio Berni. Antonio Berni, la respuesta. Gerardo Sofovich. No, la cúpula del Colón la hizo el maestro Raúl Soldi. Soldi. Pensé que era otra cosa. La correcta. Raúl Me adelanté, Soldi. pero- No lo puedo creer, está fuera de juego. Al hilo. La veía acá en el escalón 8. Ay, Yo ay, ay. me veía ahí también. 3 escalones seguidos desciende y eso la deja fuera de juego a la No licenciada en comunicación social. Fuerte el aplauso para ella. La despedimos. ¡Qué lástima! Por favor, ahora el momento de Hernán Ekmechian. ¿Es así? Ekmechian. Ekmechian. Hernán Ekmechian. Entonces, abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, tiene su propio estudio jurídico junto con otros socios.
enfrenta los 8 escalones. La primera pregunta para vos es: ¿cuál de estos países forma parte de la península escandinava? ¿Contra quién vas a jugar? Gerardo. Con Gerardo Sofovich. Entonces, las opciones son Noruega, Holanda, Polonia o Bélgica. La opción A, Noruega. Noruega. Contesta Hernán Ekmekian, el abogado Gerardo Sofovich. Sin ninguna duda, Noruega. La respuesta correcta: Noruega. Escalón Muy bien. número 2. Y empieza a avanzar al 8. Tiene que llegar ahí a la final con Gerardo Sofovich por los 50.000. La pregunta para vos ahora es: ¿con qué nombre es conocido en México el dulce de leche? ¿Contra quién vas a jugar? Gerardo. Las opciones son: el dulce de leche en México se conoce como dulce de cacahuate, dulce de cajeta, dulce de alcachofas o dulce de papaya. Respuesta B, dulce de cajeta. Dulce de cajeta. La respuesta de Hernán Ekmekian. Gerardo Sofovich. Qué nochecita tenemos. Dulce de cajeta. Coincide entonces. Habla de esta nochecita de sábado. Gerardo Sofovich. La correcta. La manera con que es conocido el dulce de leche en México: dulce de cajeta. Escalón Muy bien. número 3. Vamos. Entonces, avanza Hernán Ekmekian, que ahora va sí o sí con Iván de Pineda. La pregunta para vos es: durante los siglos XVII y XVIII, ¿qué imperio gobernó Pedro el Grande? Las opciones son: Imperio Otomano, Imperio Austrohúngaro, Imperio Romano o Imperio Ruso. Respuesta D, Imperio Ruso. Imperio Ruso. La respuesta del abogado Iván de Pineda. Doctor, buenas noches. Buenas ¿Cómo le noches. va? Sí, es la D, es el Imperio Ruso. Pedro Grozny, Pedro el Grande. La respuesta correcta: Imperio Ruso. Excelente, sí, Muy bien. claro. Vamos. Pisa el escalón número 4, la mitad del recorrido, avanza sin problemas hasta ahí. La pregunta para vos ahora es: ¿qué significa que dos líquidos son inmiscibles? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Iván. Con Iván de Pineda. Las opciones son: significa que dos líquidos son inmiscibles, que se pueden mezclar, que no se evaporan, que se evaporan en contacto o que no se pueden mezclar. ¿Qué significa que dos líquidos son inmiscibles? No sé la respuesta. Que se pueden mezclar, que no se evaporan, que se evaporan en contacto o Para que mí- no se pueden mezclar. Para mí voy por la respuesta D, no se pueden mezclar. Que no se pueden mezclar. Iván de Pineda. Sí, el mismo, la partícula inte es negativa, así que es admisibles, que no se pueden mezclar. Gerardo Sofovich, ¿qué hubieras contestado? Sí, la misma deducción. Me imagino el agua y el petróleo, por ejemplo. Como el agua y el aceite, como bien dijo Gerardo, el agua y el petróleo no se mezclan. Claro, por eso cuando hay derrame de petróleo, el petróleo queda en la superficie del mar y es de muy difícil solución el tema. La respuesta correcta: que no se pueden mezclar. Escalón número 5. Vamos. A 3 del octavo, a 3 de la final. La pregunta para vos es: el atentado contra
¿Qué dirigente sindical argentino fue conocido como Operación Traviata? Vas con Gerardo Sofovich, sí o sí. Las opciones son: Augusto Timoteo Bandor, José Ignacio Rucci, Agustín Tosco o Lorenzo Miguel. ¿El atentado contra qué dirigente sindical argentino fue conocido como Operación Traviata? Augusto Timoteo Bandor, José Ignacio Rucci, Agustín Tosco o Lorenzo Miguel. Estoy entre dos, entre la A y la B. Voy por la B, José Ignacio Rucci. José Ignacio Rucci decide, define. Hernán Ekmekian. Gerardo Sofovich. Sí. Un buen amigo mío fue José Ignacio Rucci. Y él fue la víctima de esta operación y después me gustaría ampliar si es correcta la respuesta. La respuesta es correcta. Escalón número 6. Muy bien. En el año 73 yo hice un programa que se llamó Las Dos Campanas, previo a las elecciones del 73, unos meses antes, en el que enfrentábamos a figuras políticas antagónicas. Y un caso que quedó en la historia es el enfrentamiento entre Pepe Rucci y Agustín Tosco, que eran las dos representantes de las dos corrientes más antagónicas que hubo en ese momento en el gremialismo argentino. Fue un programa que hizo historia. Incluso a veces veo menciones todavía a eso. Y además el nombre del operativo es una broma macabra, porque le pusieron Traviata porque en esa época había una publicidad que decía la de los 23 agujeritos, que fueron los balazos con los que mataron a Rucci. La pregunta ahora para vos, que estás a 2 de la final, a 2 del escalón número 8. La pregunta para vos ahora es: ¿qué actriz protagonizó la famosa serie de TV La Mujer Maravilla? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Iván. Contra Iván de Pineda. Las opciones son: Linda Carter, Lindsey Wagner, Farrah Fawcett o Kate Jackson. ¿Qué actriz protagonizó la famosa serie de TV La Mujer Maravilla? Respuesta A, Linda Carter. Linda Carter. Contesta Hernán Ekmekian en el escalón número 6 para ir al 7. Abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires. Iván de Pineda sonríe. ¿Tu respuesta? Es que si habrá visto el doctor Wonder Woman. Wonder Woman. Perdón. Es la A, Linda Carter. Linda Carter también coincide, apuesta. Aquel doctor miró esa serie. Nos recuerda el jingle. La respuesta correcta: Linda Carter. ¡Bravo! Escalón número 7. Vamos. Entonces, a 1 del 8. Ahí está. La pregunta para vos ahora es: ¿qué parentesco había entre Manuel Belgrano y Juan José Castelli? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Gerardo. Manuel Belgrano y Juan José Castelli eran hermanastros, eran primos, eran cuñados o eran tío y sobrino. ¿Cuál era el parentesco que había entre Belgrano y Castelli? ¿Hermanastros, primos, cuñados o tío y sobrino? Tengo mis dudas, pero voy por la B. Eran primos. Eran primos. La respuesta en el anteúltimo escalón para llegar a la final de Hernán Ekmekian. Gerardo Sofovich.
Y qué caracteres distintos de estos dos personajes de nuestra historia, ¿no? Castelli tenía actitudes temibles, realmente era muy drástico. Y yo coincido con usted, que eran primos. La respuesta correcta. ¡Eran primos! ¡Vamos! Señores, en la final, en este día sábado. Fuerte el aplauso ¡Bravo! para él, porque conserva aún las 3 vidas. El abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires. La primera pregunta para vos, entonces. ¿En qué estado norteamericano se encuentra el Gran Cañón del Colorado? Las opciones son: el Gran Cañón del Colorado se encuentra en Kansas, en Arkansas, en Alabama o en Arizona. Respuesta D, Arizona. Arizona, contesta Hernán Ekmekian. Gerardo Sofovich. Sí, imaginando el mapa de Estados Unidos, se descarta fácilmente Sí, los ¿no? otros tres. Es Arizona. La respuesta correcta: Arizona. Excelente. Muy bien, vamos. Excelente, con las 3 vidas ahí parado este día sábado en la final con Gerardo Sofovich. Si contesta 3 correctas, entonces suma 10.000 pesos más. Si Gerardo se equivoca en alguna y vos contestás bien, Hernán Ekmekian, entonces ganás el juego de los 8 escalones. La pregunta para vos es: ¿cuál fue el integrante de los Beatles más joven del grupo? Las opciones son: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison o Ringo Starr. ¿Cuál fue el integrante más joven de los Beatles? Lennon, McCartney, Harrison o Ringo Starr. No tengo idea. Ah. Vamos por los que están vivos. Respuesta D, Ringo Starr. Ringo Starr, contesta entonces Gerardo Sofovich. Yo quizás influenciado por mi querido amigo Juan Alberto Badía, me enteré hasta de prepo de cosas de los Beatles. No estoy seguro de la respuesta, pero creo que Ringo Starr era el mayor de ellos. El menor, ya se sabía, era George Harrison. La respuesta correcta: George Harrison. Ay, ay, ay. Pierde una vida en este día sábado, pero en muy buena situación. Hernán Ekmekian, la pregunta para vos ahora en esta final es: ¿qué ciudad rusa fue llamada oficialmente Stalingrado entre 1925 y 1961? Las opciones son: Moscú, Volgogrado, San Petersburgo o Kazán. ¿Qué ciudad rusa fue llamada oficialmente Stalingrado entre 1925 y 1961? Moscú y San Petersburgo no son. Voy por la respuesta B, Volgogrado. Respuesta B, Volgogrado. Contesta Hernán Ekmekian. Gerardo Sofovich. Sí, los bolcheviques no se atrevieron a tocar el nombre de Moscú y como en ese momento tenía la prioridad a San Petersburgo y por supuesto como era un estado ateo, eliminaron todos los nombres que tenían santos. Esa fue para Leningrado y Stalin entonces se quedó con Volgogrado. La respuesta correcta entonces: Volgogrado. Exactamente. Muy bien. Señores, la
segunda en este día sábado, una más y tenés 10.000 pesos. Pero busca la final, ganar el juego de los 8 escalones. La pregunta ahora, además del telégrafo, ¿qué medio de comunicación hizo famoso a Paul Reuter y su agencia en el siglo XIX? Las opciones son carteros en bicicleta, palomas mensajeras, estafetas a caballo o posta por tren. Además del telégrafo, ¿qué medio de comunicación hizo famoso a Paul Reuter y su agencia en el siglo XIX? Iría por la respuesta B, palomas mensajeras. Duda. Hernán Ekmekian navega entre las opciones, define por palomas mensajeras. Gerardo Sofovich. Vamos por la colombofilia. Las palomas mensajeras, coincidimos. Coincide, entonces, la respuesta correcta. Palomas mensajeras. Sí, señor. Vos. Sí, señor. Muy bien. Ganó 20.000 pesos. Bravo. 3 respuestas correctas. Con 2 vidas en esta final. Hernán Ekmekian, que es abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires, y sos un buen panadero. Sí, entiendo que sí. Haces diferentes tipos de panes, Sí, sí, sí. pero que como un hobby. Como un hobby. Empezó hace unos años. De hecho, mi apellido significa hijo de panadero. Y me empezó a gustar y me he dedicado como hobby a hacerlo. ¿Y el turrón armenio? Bueno, Una delicia. la valle. ¿Lo haces? No, ese no lo hago. Pero Pero lo comemos. lo comemos. La pregunta para vos. La pregunta para vos ahora es: ¿en qué provincia argentina se elige a la reina nacional de los estudiantes? Las opciones son Jujuy, Mendoza, Tucumán o La Pampa. ¿En qué provincia argentina se elige a la reina nacional de los estudiantes? Jujuy, Mendoza, Tucumán o La Pampa. Ahora no lo sé. Seguramente está Gerardo lo sabe. Después te cuento. Sí, seguramente alguna anécdota. Y voy por el Jardín de la República, voy por Tucumán. Sí. Jardín de la República elige Tucumán. Apuesta a que Gerardo Sofovich esta la sabe. ¿Tu respuesta? No tengo la menor idea. Además, hoy vengo demasiado bien con el cara seca y me parece que no es leal ganar por cara seca. Te voy a acompañar para no perjudicarte. Acompaña entonces con Tucumán, el Jardín de la República. En el caso de ser incorrecta, queda todo igual. Conservás tus 2 vidas. Si es correcta, seguís adelante, no ganás el juego porque hay coincidencia entre ambos. La provincia argentina donde se elige a la reina nacional de los estudiantes es la provincia de Jujuy. Jujuy. Estudiantes, alcemos la bandera. Esa vos la sé. La pregunta... ¿La sabías? ¿Cuál sabía? ¿La sabías, Iván? La pregunta
para vos ahora es: ¿con qué nombre se conoce a la casa real a la que pertenece la reina Isabel II del Reino Unido? Las opciones son Windsor, Habsburgo, Lancaster o Tudor. ¿Con qué nombre se conoce a la casa real a la que pertenece la reina Isabel II del Reino Unido? Qué duda. No es ni Habsburgo ni Lancaster, pero Windsor hay un castillo. Tudor es definitivamente una casa real inglesa, pero la reina actual... Creo que no se cortó la línea de los Tudor. Es para mí la respuesta de Tudor. Tudor. Entonces, su respuesta, Gerardo Sofovich. No, para mí es la Windsor, pensar el palacio donde habita la reina. Tudor era una dinastía anterior, fue la de Enrique VIII. Y sus dos descendientes, María, que duró poco, y después Isabel I. Pero para mí es Windsor. Windsor contesta, amplía Gerardo Sofovich sobre la opción de Hernán Ekmekian. La correcta. El nombre con que se conoce a la casa real a la que pertenece la reina Isabel II del Reino Unido. Si contestaste bien, ganás el juego de los 8 escalones, te llevas los 50.000 pesos. Si contestó bien Gerardo Sofovich, entonces perdés una vida, seguís en la final. Pero en este caso, la respuesta correcta es... Windsor. Una sola vida le queda a Hernán Ekmekian. Vamos, Doc. La pregunta para vos ahora es: ¿quién filmó el asesinato de John Kennedy y logró un documento vital para la investigación del hecho? Las opciones son Robert Aldrich, Abraham Zapruder, Otto Preminger o Fred Zinnemann. ¿Quién filmó el asesinato de John F. Kennedy y logró un documento vital para la investigación del hecho? Era una persona local que tenía un negocio cerca. Obviamente no me acuerdo el nombre. Robert Aldrich me suena a otra cosa. Me suena respuesta de Fred Zinnemann. Fred Zinnemann, eso es lo que le suena a Hernán Ekmekian, que conoce la historia, no recuerda exactamente el nombre, se juega por la D, por Fred Zinnemann. Gerardo Sofovich. No puedo estar de acuerdo porque tanto Aldrich como Preminger y Zinnemann son prestigiosos cineastas que preparan sus películas, trabajan sobre argumentos. Este filme es fruto de la casualidad, como se ve tanto hoy en día, que de pronto alguno que anda ya con un celular graba algún accidente, lo que pasa. Así que, como no conozco a esta persona, debe ser Abraham Zapruder. Abraham Zapruder contesta. Gerardo Sofovich. Zinnemann dice Hernán Ekmekian. Iván de Pineda, ¿qué hubieras contestado? Estuve en el lugar desde donde esta persona filmó con su cámara de 8 milímetros. En Dallas. En Dallas, estuve en el mismo lugar donde él lo hizo y causó todo que se pusiera en tela de juicio una teoría desde donde provenían algunos de los disparos que finalmente terminaron de asesinar al presidente de los Estados Unidos.
que hubieras contestado? La ves, Abraham Zapruder. La respuesta correcta. Perdón, y se pasó esa película millones de Sí, veces. sí. El nombre. Sí, pero yo también ignoraba el nombre exacto. No, pero conocía a los cineastas. Por deducción nomás. Nosotros son tres personalidades del cine. Abraham Zapruder. Fuera de juego. Ay, 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 qué lástima estaba para ganar esta final de todas maneras. Fuerte el aplauso para él. 20.000 pesos. Bravo, muy Eso bien. es Muy bien. lo que se lleva por el buen desempeño Bravo. en este día sábado, en estos 8 escalones. Ahora, en este momento, es el turno de Marisol Yanigro. 24 años, licenciada en Comunicación Social, recibida en la UBA. Enfrenta los 8 escalones a Gerardo Sofovich, a Iván de Pineda. La primera pregunta para la licenciada en Comunicación Social es: ¿cómo se llama el psicodiagnóstico que consta de manchas de tinta desestructuradas sobre un papel? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Gerardo. Las opciones son: test de Rorschach, Brazelton, test de Bender o protocolos Magallanes. ¿Cómo se llama el psicodiagnóstico que consta de manchas de tinta desestructuradas sobre un papel? Test. La opción C. La opción C, test de Bender. Gerardo Sofovich. Quiero aclarar que cuando vi entrar a Marisol pensé que habían contratado una nueva secretaria. La respuesta es el test de Rorschach. Es el de las manchas y que uno tiene que decir qué es lo que ve ahí. Test de Rorschach. La respuesta de Gerardo Sofovich. Test de Bender. Marisol Yanigro. La correcta. Test de Rorschach. Primera vida entonces. ¿Qué se pierde en este? El primer escalón. La pregunta para vos ahora es: ¿qué tipo de animal es una lampalagua? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Gerardo nuevamente. Nuevamente con Gerardo Sofovich, y las opciones son: la lampalagua es un ave, es un ofidio, es un felino o es un marsupial. ¿Qué tipo de animal es una lampalagua? La opción A es un ave. Un ave. Gerardo Sofovich. Ay, Marisol, es una boa, es un ofidio. La boa lampalagua. Ofidio. Contesta Gerardo Sofovich. La respuesta correcta: Ofidio. Ay, 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 no puede salir. Mira los escalones. Sigue en el 1 Marisol Yanigro, 24 años, recién recibida de licenciada en Comunicación Social. El año pasado, sí. La pregunta para vos ahora es: ¿qué país es el mayor productor de cobre del mundo? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Iván. Con Vamos, Iván Marisol, de vamos. Pineda. Entonces, las opciones son: Chile, China, Rusia o Australia. ¿Qué país es el mayor productor de cobre del mundo? Chile, China, Rusia o Australia. La opción B, China. China. Contesta Marisol Yanigro. Iván de Pineda. Marisol.
el mayor productor de cobre del mundo es Chile. Es la A. Chile. Contesta Iván de Pineda. China. La respuesta de Marisol Yanigro, licenciada en Comunicación Social apenas ahora, hace poco recibida en la Universidad de Buenos Aires, el mayor productor de cobre del mundo. Chile. Fuera de juego. Qué vergüenza. De ninguna manera, qué vergüenza, dice Marisol Yanigro, enfrentando los 8 escalones. Para nada, hay que estar acá, parada, enfrentando las preguntas. Fuerte el aplauso para ella. Así, la despedimos, no pudo ser. No se le dio con las preguntas. Todos los que participan realizan un test, realizan pruebas. Ahora con nosotros Norberto Riva. ¿Es así esto que digo? Exactamente. Por eso están aquí en este juego de los 8 escalones. Ahora él, Norberto Riva, decía licenciado en Organización Industrial. La pregunta para vos, la pregunta es: ¿qué permite descifrar el análisis llamado carbono 14 sobre una muestra orgánica? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Iván. Con Iván de Pineda, las opciones son la composición química, las huellas dactilares, la antigüedad o la presencia de agua. ¿Qué permite descifrar el análisis llamado carbono 14 sobre una muestra orgánica? Opción C, la antigüedad. La antigüedad, contesta Norberto Riva. Iván de Pineda. Es la C, antigüedad. La respuesta es correcta. Escalón Bravo. Muy bien. número 2. La pregunta para vos ahora es: ¿qué actor cómico protagonizó la película picaresca argentina La Clínica del Doctor Cureta? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Iván, de vuelta. Con Iván de Pineda, las opciones son Antonio Gasalla, Julio de Gracia, Gianni Luna Day o Hugo Arana. ¿Qué actor cómico protagonizó la película picaresca argentina La Clínica del Doctor Cureta? Antonio Gasalla, Julio de Gracia, Gianni Luna Day o Hugo Arana. Opción C, Gianni Luna Day. Gianni Luna Day, la respuesta de Norberto Riva. Iván de Pineda. Presencia. Exactamente. La C, Gianni Luna Day. Recuerda el gesto tan característico Así es. al decir presencia de Gianni Luna Day y coincide con Norberto Riva. La respuesta correcta: Gianni Luna Day. Bravo. Escalón Muy bien. número 3. Creo ahora que estoy pensando que ese gesto lo hacía Edgardo Mesa en realidad. ¿Era Edgardo Mesa? ¿No era Sí. Gianni Luna Day? Me parece que Gianni Luna Day hacía... Le ¡Oh, pertenece. oh, oh! La pregunta para vos ahora es: ¿qué ministro de Economía argentino hizo famosa la frase "hay que pasar el invierno"? Juega con Gerardo Sofovich sí o sí y las opciones son Jesús Rodríguez, Celestino Rodrigo, José Martínez de Hoz o Álvaro Alzogaray. ¿Qué ministro de Economía argentino hizo famosa la frase "hay que pasar el invierno"? Fue el capitán ingeniero Álvaro Alzogaray. Opción D. Álvaro Alzogaray. Así es. La respuesta, Gerardo Sofovich.
Sí, y después de ese invierno vinieron primaveras, otoño, Exactamente. veranos, otro invierno, primavera, otro invierno. Tuvimos varios inviernos después. La respuesta correcta. Álvaro Alzogaray llega de esta manera al 4. Vamos. A la mitad del recorrido. La pregunta para vos ahora es: ¿cuál de estas provincias no reconoció la Constitución sancionada en 1853? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Gerardo. Con Gerardo Sofovich. Entonces, las opciones son: no reconoció la Constitución sancionada en 1853 la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba o de Entre Ríos. Opción A, Buenos Aires. Buenos Aires, contesta rápidamente el licenciado en Organización Industrial Norberto Riva. Gerardo Sofovich. Buenos Aires. La respuesta es Buenos Aires. Buenos Aires, escalón número 5. Muy bien. Con seguridad está jugando Norberto Riva y ahora va obligado con Iván de Pineda. La pregunta para vos es: ¿quién compuso la música de los famosos ballet El Lago de los Cisnes y El Cascanueces? Las opciones son Stravinsky, Rubinstein, Rachmaninoff o Tchaikovsky. ¿Quién compuso la música de los famosos ballet El Lago de los Cisnes y El Cascanueces? Opción D, Tchaikovsky. Tchaikovsky. La respuesta de Norberto Riva. Iván de Pineda. Sí, tuve la suerte de ver el Lago de los Cisnes en San Petersburgo, en el Mariinsky. Es Tchaikovsky. Es increíble. Coincide entonces Iván de Pineda. La respuesta es correcta. Mirá con qué dinamismo llega Norberto Riva al escalón número 6. Está a 2 del octavo. Sin pausa, entonces, la pregunta para vos ahora es: ¿qué sindicato dirigía Evo Morales antes de ser presidente de Bolivia? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Gerardo. Evo Morales, antes de ser presidente de Bolivia, dirigía la Central Obrera, Mineros, Cocaleros o Industrial. ¿Qué sindicato dirigía Evo Morales antes de ser presidente de Bolivia? ¿Central Obrera, Mineros, Cocaleros o Industriales? La opción C, Cocaleros. Cocaleros, la respuesta de Norberto Riva. Gerardo Sofovich. Sí, el sindicato de cocaleros. La respuesta es correcta. Escalón número 7, señores. Acá está, a uno del octavo de la final por los 50.000 pesos con Gerardo Sofovich. La pregunta para vos, para pisar el octavo, la pregunta es: ¿cuál de los siguientes es un músculo ubicado en la cabeza del ser humano? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Iván. Con Iván de Pineda, entonces, las opciones son supinador, sóleo, piriforme o risorio. ¿Cuál de los siguientes es un músculo ubicado en la cabeza del ser humano? Supinador, sóleo, piriforme o risorio. La opción D, risorio. Risorio. Contesta Iván de Pineda. Concuerdo con el licenciado, es la de risorio. Y me río. Y vos lo tenés bien marcado. La respuesta correcta.
Risorio, escalón número 8. Todos entonces Bravo. sonreímos. Muy bien. Porque Norberto Riva, el licenciado en organización industrial, en este día sábado se encuentra en la final. Ya es acreedor de 10.000 pesos y va por los 50.000. Tiene las tres vidas. La pregunta para vos ahora es: ¿cuál era el apodo del delincuente Rogelio Gordillo, cuya historia fue llevada al cine por Leopoldo Torre Nilsson en 1975? Las opciones son: el apodo del delincuente Rogelio Gordillo era el Tigre, Bairoleto, el Pibe Cabeza o Mate Cocido. ¿Cuál era el apodo del delincuente Rogelio Gordillo, cuya historia fue llevada al cine por Torre Nilsson en 1975? Tengo una cierta duda, pero voy a jugarme por la B, Bairoleto. Bairoleto contesta entre las opciones Gerardo Sofovich. Yo creo que Bairoleto era un apellido de un delincuente. El apodo era el Pibe Cabezas, que fue la película que dirigió Torre Nilsson y protagonizó Alfredo Alcón. Que me acuerdo la escena final cuando Alfredo, sabiendo que estaba la policía, arriesga todo por Alfredo, el personaje, por el amor de una mujer y cae en una trampa, en una celada policial. Muy bien. La respuesta correcta: el Pibe Cabeza. Muy bien. Pierde una vida, no puede contestar correctamente en este arranque de la final con Gerardo Sofovich, pero está en una muy buena situación. 2 vidas. Y la pregunta para vos ahora es: ¿en qué año se produjo la explosión de la fábrica militar de Río Tercero? Las opciones son 1992, 1993, 1995 o 1997. ¿En qué año se produjo la explosión de la fábrica militar de Río Tercero? ¿En el 92, en el 93, en el 95 o en el 97? ¿1993? 1993. Contesta Norberto Riva. Gerardo Sofovich. No puedo estar de acuerdo porque no debería haber ocurrido durante el primer periodo presidencial de Carlos Menem y no fue así. Mi duda está entre 1995 y 1997. Hoy es día de cara seca para mí. Estoy seguro de estas 2 fechas. A mí no me gustan estas preguntas cuando están demasiado cerca las fechas. Voy por el 95. 1995. Dirimía entre el 95 y el 97. Gerardo Sofovich dice que no le gustan las preguntas cuando las opciones tienen los años demasiado cerca. 1993, la respuesta de Norberto Riva.
La correcta. El año en que se produjo la explosión de la fábrica militar de Río Tercero. ...1995. Contesta bien Gerardo Sofovich y entonces pierde otra vida Norberto Riva en esta final que tiene 10.000 pesos. Señores, ¿querés comprarte una moto, arreglar tu casa, irte de vacaciones y el efectivo no te alcanza? En Credil, llévate el préstamo que vos necesitas, hasta 30.000 pesos en el acto a sola firma y en cuotas fijas en más de 150 sucursales. Vení a Credil que conviene. Mira. A ver. Que la falta de efectivo no te frene. Que la falta de efectivo no te frene. Que la falta de efectivo no te frene. Ven a Credil que conviene. Y tu préstamo ya Llévate hasta 30.000 pesos en el acto. Credil, el mejor préstamo siempre. En la final, Norberto Riva, licenciado en Organización Industrial. Hacemos una cosa, nos vamos a un corte rápido, bien chiquito en este día sábado. Y ya volvemos con la final. Y ahí estamos de vuelta en este día sábado con Norberto Riva parado aquí en el escalón número 8 en la final con Gerardo Sofovich. La pregunta para vos, que si contestás bien 3, sumás 10.000 pesos, pero va por los 50.000 contra Gerardo Sofovich. La pregunta para vos es: ante el golpe de Estado de 1966, ¿qué político argentino acuñó la frase "hay que desencillar hasta que aclare"? Las opciones son Arturo Frondizi, Juan Domingo Perón, Ricardo Balbín o Ernesto Che Guevara. Ante el golpe de Estado de 1966, ¿qué político argentino acuñó la frase "hay que desencillar hasta que aclare"? ¿Frondizi, Perón, Balbín o Che Guevara? Opción B, Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón contesta. Norberto Riva. Gerardo Sofovich. Sí, es una frase del estilo de Perón. Además, el golpe del 66 fue el que derrocó al doctor Ilia. Fue cuando asumió Onganía, el gobierno de facto. Y el doctor Ilia fue presidente por la abstención que ordenó desde el exilio Perón. De manera que, como hasta ese momento estaba manejando de alguna manera la política, y ante este golpe militar era lógico pensar que fue él el que dijo eso. ¿Tu respuesta, Gerardo? Sí, Juan Domingo Perón. ¿La respuesta correcta? Juan Domingo Perón. ¡Coincidencia! Bravo. Sigue adelante. Tiene una correcta. La pregunta para vos ahora es: ¿qué significa Blitzkrieg? Estrategia militar muy utilizada durante la Segunda Guerra Mundial. Las opciones son guerra de trincheras, guerra relámpago, guerra nuclear o guerra de guerrillas. ¿Qué significa Blitzkrieg? Estrategia militar muy utilizada durante la Segunda Guerra Mundial. De trincheras, relámpago, nuclear o guerra de guerrillas. La B, guerra relámpago. Guerra relámpago. La respuesta de Norberto Riva. Gerardo Sofovich. Sí, guerra relámpago era la guerra que hacía la Luftwaffe, la aviación alemana, bombardeando sorpresivamente y destruyendo ciudades o pueblos. Exactamente. O puentes, cualquier elemento estratégico que fuera el objetivo. Era también un plan que surgió de un viejo plan militar llamado Schlieffen-Plan,
que era un plan para tomar países limítrofes en poco tiempo y que requería una gran movilidad, y sobre todo cuando destacaron divisiones Panzer, que eran los tanques, entre el fuerte fuego aéreo y la velocidad de los Panzer, de las divisiones acorazadas, destruían con todo lo que estaba en su paso, con un movimiento de envoltura, así como de pinzas. La respuesta correcta: Guerra Relámpago. ¡Excelente! Muy bien. ¡Excelente! Vamos. Una más y entonces suma 20.000 pesos Norberto Riva. Si sos una de las 7 millones de personas de nuestro país que no pudo terminar la secundaria, la ciudad de Buenos Aires tiene un programa para completar tus estudios. Totalmente gratuito y no importa la edad. Mira. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. La pregunta para vos, y si contestás bien esta, entonces 10.000 pesos sumás. ¿De la corteza de qué árbol se obtuvo la principal materia prima para desarrollar la aspirina? Las opciones son roble, sauce, pino o limonero. ¿De la corteza de qué árbol se obtuvo la principal materia prima para desarrollar la aspirina? Roble, sauce, pino o limonero. La opción A, roble. Piensa Norberto Riva. Define por la opción A, roble. Gerardo Sofovich. El sauce. Con seguridad contesta del sauce. La respuesta correcta. Si es roble, ganás el juego. Si es sauce, estás fuera de este juego. De la corteza, de donde se obtuvo la materia principal para desarrollar la aspirina, es de la corteza del sauce. Ay, 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 muy permitís? seguro. Sí. Lo que se extraía del sauce es el ácido acetil salicílico, que luego se pudo sintetizar. Si no, no darían abasto todos los sauces del mundo por la cantidad de aspirinas que se consumen. Muy bien. Fuerte el aplauso para Norberto Riva. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Encantado. Hasta aquí llegó, enfrentando estos 8 escalones. Y como decía, pasó su prueba, pasó su test. Y acá está, después se puede correr mejor o peor, suerte. Ahí está, ahí va, con sus 10.000 pesos. No te pierdas esta oportunidad increíble, increíble que te trae Musimundo este fin de semana. Aprovecha hasta el lunes, 12 cuotas sin interés en todos los productos. Sí, 12 cuotas con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Hasta acá llegamos, hasta acá llegamos. Mañana domingo nos vemos nuevamente con los 8 escalones. Fuerte el aplauso para él, para Gerardo Sofovich. Hasta mañana. Lo mismo para Iván de Pineda. Guido, muy buen fin de semana, Buenas noches a todos. Un honor, un lujo. Gracias Musimundo por acompañarnos. Musimundo, parte de tu mundo. Así que ya saben, mañana 8:30 de la noche, antes de Periodismo para Todos, los 8 escalones.